El 29 de junio no es una fecha cualquiera, es una marca en el calendario que Dios mismo ha señalado para recordar a su pueblo una verdad que muchos han olvidado. El juicio no es un mito, no es una metáfora, no es una historia del pasado, es una realidad que se acerca más rápido de lo que creemos. Y en ese día, mientras millones celebran a Pedro y a Pablo, Dios está levantando su voz como un estruendo entre las naciones para despertar a los dormidos, para sacudir a los tibios, para hablar directamente a los corazones que se han enfriado. Porque esta fecha no es solo una conmemoración religiosa, es una advertencia espiritual, un grito del cielo que dice: vuelvan a mí antes de que sea demasiado tarde. Muchos cristianos en Latinoamérica celebran este día sin saber lo que realmente representa. Se enfocan en la tradición, en los rituales, en las formas externas, pero ignoran el poder profético oculto en esta fecha. El 29 de junio es un recordatorio del martirio, del sacrificio, de la entrega absoluta a Cristo. Pedro fue crucificado cabeza abajo por amor a su maestro. Pablo fue decapitado por no negar la verdad. Y sin embargo, hoy, en tiempos modernos, hay cristianos que niegan a Cristo con su silencio, con su indiferencia, con su comodidad. ¿Qué diría Pedro si viera nuestras iglesias llenas de entretenimiento y vacías de santidad? ¿Qué predicaría Pablo si viera cómo se ha diluido el evangelio, transformado en frases positivas, pero despojado de poder? El Espíritu Santo está hablando fuerte, urgente, con voz de trompeta. Mi juicio comenzará por mi casa. 1 Pedro 4:17. No está hablando del mundo, no está hablando de los que no conocen a Dios. Está hablando de los que se llaman cristianos, de los que van a la iglesia, de los que oran de labios pero no de corazón. Porque antes de juzgar a las naciones, Dios limpiará su templo. Y si tú estás viendo este video, no es casualidad, es porque Dios te está llamando con urgencia. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Hoy más que nunca, los cristianos deben examinarse. ¿Está tu fe basada en la palabra o en las emociones? ¿Te congregas por compromiso o por convicción? ¿Lees la Biblia para cumplir o para escuchar la voz de Dios? Estas preguntas no son para condenarte, sino para salvarte. Porque todavía hay tiempo. Todavía puedes volver. Pero escucha bien esto. El tiempo de gracia está llegando a su fin. Y cuando ese día llegue, el 29 de junio no será solo una fecha, será una señal. Una señal de que Dios habló, pero muchos no escucharon. Una señal de que la advertencia fue dada, pero fue ignorada. Así como en los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:38-39. Y ese juicio no vendrá con aviso humano, no vendrá anunciado por los noticieros, vendrá cuando el Padre lo determine. Pero antes, Él siempre avisa, Él siempre envía profetas, Él siempre levanta voces como esta para advertir: prepárate, iglesia, arrepiéntete, creyente, conságrate, siervo, porque no hay tiempo que perder. Deja en los comentarios: ¿crees que la iglesia está lista para el juicio de Dios? ¿Sientes en tu espíritu que algo grande está por ocurrir? Yo quiero leerte. Este canal es una comunidad de creyentes que no quieren quedarse dormidos, que no quieren ignorar las señales, que buscan vivir con los ojos abiertos y el corazón ardiendo por la verdad. Y si tú también sientes esa urgencia, comparte este video. No por mí, sino porque alguien necesita escuchar este mensaje hoy antes de que sea demasiado tarde. Y si aún estás viendo este video, presta atención. El mensaje no ha terminado. En la siguiente parte te voy a revelar algo que casi nadie sabe sobre el 29 de junio. Un pasaje oculto en las Escrituras que conecta este día con los últimos tiempos. Y te aseguro que cambiará tu manera de ver esta fecha para siempre. Quédate hasta el final del video, porque si te vas antes, te perderás lo más importante. Pero lo que más me estremeció cuando profundicé en esta fecha, el 29 de junio, no fue solo que representa el martirio de Pedro y Pablo, sino que revela una dinámica profética que está ocurriendo hoy en medio del pueblo cristiano. Pedro representa la fe que vacila, que niega a Jesús 3 veces,
pero que luego se restaura y se convierte en piedra firme. Pablo representa la transformación radical, el llamado divino que interrumpe una vida de persecución para convertirla en una misión ardiente. Y hoy, en esta generación, hay miles de creyentes atrapados entre esas dos etapas. Algunos, como Pedro, han negado su llamado por miedo o vergüenza, y otros, como Saulo, aún no han tenido su encuentro con la voz de Jesús en el camino. El 29 de junio no es solo memoria, es un espejo. Dios te está mostrando en qué etapa estás tú. ¿Eres Pedro antes de la cruz o después del Espíritu? ¿Eres Pablo antes del caballo o después de la caída? Y aquí es donde viene la advertencia más seria. Porque si no reconoces dónde estás, puedes vivir tu vida cristiana engañado, creyendo que estás caminando con Dios, cuando en realidad estás siguiendo tus propias ideas. Muchos cristianos hoy dicen: yo ya sé lo suficiente, yo no necesito cambiar, Dios me ama tal y como soy. Pero esa frase mal interpretada ha sido la trampa perfecta del enemigo. Porque sí, Dios te ama, pero no para dejarte igual. Dios te ama para transformarte. Y si te resistes al cambio, si apagas al Espíritu, si ignoras su corrección, no estás viviendo en gracia. Estás caminando hacia el juicio. Por eso, esta fecha no puede pasarte desapercibida. Porque cada año que celebramos a Pedro y a Pablo, Dios está haciendo una pregunta a su pueblo. ¿Estás dispuesto a ser como ellos? ¿Estás dispuesto a morir a tu comodidad por causa de mi nombre? Muchos quieren la corona, pero pocos quieren la cruz. Muchos desean unción, pero no están dispuestos a pagar el precio. Muchos quieren hablar como Pablo, pero no quieren pasar por sus prisiones, ni sus latigazos, ni su soledad. Pero escucha esto: el juicio de Dios no será suave, será justo, será exacto, será como fuego refinador. Y antes de ese juicio, Dios está encendiendo una alarma, te está despertando, te está gritando en lo secreto. ¿Lo escuchas? ¿Puedes oír su voz mientras ves este video? Porque Él te está diciendo: prepárate, porque el tiempo está cerca. No es casualidad que esta fecha venga acompañada por un aumento en los temblores espirituales. Las iglesias están divididas, la confusión doctrinal aumenta, los cristianos están cayendo en tibieza, en distracciones, en pecados encubiertos. Y mientras el mundo se endurece, muchos creyentes se ablandan, no por misericordia, sino por falta de convicción. Esta es la generación de la apariencia, de la religión superficial, de los templos llenos, pero los altares vacíos. Y por eso Dios está enviando esta advertencia. Porque antes de purificar el mundo, Él purificará su casa. Como dice Malaquías 3:2-3, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque Él es fuego purificador y jabón de lavadores, y purificará a los hijos de Leví. ¿Y tú? ¿Estás siendo purificado o solo entretenido? ¿Estás en fuego o simplemente tibio? Estas preguntas no son solo retóricas, son eternas, son de vida o muerte. Por eso te pido que me lo digas en los comentarios. ¿Sientes que Dios te está llamando a despertar? ¿Has sentido esta sacudida espiritual en las últimas semanas? Déjalo escrito ahí abajo, porque no solo quiero leerte, quiero orar por ti. Quiero que este canal sea un altar, un lugar donde los que aún tienen sed se encuentren con el Dios vivo. Y si estás escuchando esto con el corazón quebrado, con lágrimas, con una mezcla de miedo y esperanza, es porque el Espíritu Santo te está tocando. No apagues esa voz, no la ignores. Dios está buscando guerreros, intercesores, proclamadores de su verdad. No para mañana, para ahora, porque el reloj profético está avanzando y muchos aún no se han dado cuenta. El 29 de junio no es un final, es una llamada, es un aviso. Y en el próximo video voy a revelarte cómo esta fecha se conecta con los tiempos finales, con el calendario de Dios para las naciones y con una serie de eventos que ya han comenzado en silencio. Nadie lo está anunciando, nadie lo está predicando, pero está ocurriendo. Y si tú quieres ser parte del remanente despierto, no puedes perderte lo que viene. Quédate hasta el final del video, porque si te vas antes, te perderás lo más importante. Lo que voy a decir a continuación puede darte claridad sobre tu propósito, sobre lo que Dios está por hacer en tu vida y sobre cómo prepararte para lo que viene.
Y recuerda comentar porque este canal no es solo mío, es de todos los que seguimos creyendo que Dios sigue hablando. Y si crees que el 29 de junio es solo una fecha simbólica, déjame decirte que estás ignorando algo profundo que se está gestando en el mundo espiritual. Esta no es una celebración ritual más, es una señal oculta dentro del calendario celestial. Porque cuando Dios estableció tiempos y estaciones, no lo hizo solo para marcar días con nombres religiosos, sino para revelar patrones proféticos que solo los que velan y oran pueden discernir. El 29 de junio conmemora la muerte de dos pilares de la fe, Pedro y Pablo. Pero más allá de eso, representa el fin de una etapa y el comienzo de otra. Cuando ambos murieron en Roma, se cerró un ciclo apostólico y se activó un ciclo de persecución, de oscuridad espiritual, de prueba para la iglesia. Y es justamente ese mismo espíritu el que se está levantando en este tiempo final. Un espíritu de confusión, de división, de apostasía. Un espíritu que busca silenciar la verdad, como silenciaron a Pablo. Que busca asesinar la autoridad espiritual, como asesinaron a Pedro. ¿Y sabes qué es lo más alarmante? Que muchos dentro del mismo cuerpo de Cristo no lo están viendo. Estamos viviendo en una era donde se habla mucho de bendición, pero poco de arrepentimiento. Se predica sobre victoria, pero no sobre quebranto. Se canta sobre libertad, pero se vive en esclavitud espiritual. Y mientras el pueblo de Dios duerme, las tinieblas ganan terreno. Por eso el 29 de junio no es un simple recordatorio. Es un llamado a prepararte para la próxima oleada de juicio que viene primero sobre la iglesia. Porque como dijo Billy Graham en su tiempo, si Dios no castiga a esta generación, tendrá que disculparse con Sodoma y Gomorra. Esa frase, tan dura y tan verdadera, resuena hoy más que nunca. ¿Dónde están los intercesores? ¿Dónde están los que se paran en la brecha? ¿Dónde están los que se atreven a llorar por los pecados de la iglesia y no solo por sus necesidades personales? Lo que viene no es una tormenta física, es un terremoto espiritual. Y como en los días de Elías, Dios está sacando a su remanente de las cuevas. Está levantando voces que no se venden, que no negocian la verdad por popularidad, que no se doblegan ante los altares de Baal. Porque lo que está en juego no es solo la reputación de la iglesia, es la salvación de millones de almas. Y si tú estás viendo esto, es porque Dios te está posicionando como parte de ese ejército invisible que se está formando en lo secreto. No verás sus nombres en portadas, no tendrán seguidores masivos, pero cargarán una gloria que estremecerá atmósferas. Porque mientras otros buscan fama, estos buscan fuego. Mientras otros buscan plataformas, estos buscan presencia. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Estás dispuesto a ser usado en esta hora, aunque eso signifique morir a tus planes, a tus agendas, a tus deseos? Es momento de que dejes tu comentario, de que confieses si también has sentido esta presión espiritual en tu interior, si te has dado cuenta de que algo no está bien, de que algo está por cambiar radicalmente, de que el Espíritu Santo está tocando a tu puerta con una urgencia que no habías sentido antes. Escribe ahí abajo: Señor, despiértame antes que sea tarde. Porque tus palabras pueden ser el principio de tu liberación. Porque a veces lo que activas en lo público desata milagros en lo privado. No tengas vergüenza de escribir lo que sientes. Este es un canal donde no venimos a jugar con lo sagrado, venimos a recibir instrucciones del cielo. Y no quiero que te desconectes todavía, porque hay algo más, algo que muy pocos saben. Existe una conexión directa entre la fecha del 29 de junio y la revelación de Apocalipsis 6, donde se habla de los mártires debajo del altar clamando a Dios con una voz unida. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Te das cuenta? Los que murieron por la fe no están en silencio, están clamando justicia, y ese clamor está llegando al cielo. Y cuando el cielo escucha, el juicio se aproxima. Pero antes del juicio, siempre viene una advertencia. Y este video es eso, una advertencia profética, vestida de gracia. No para condenarte, sino para despertarte, no para asustarte, sino para posicionarte. Porque lo que Dios hará con los que respondan a este llamado será sobrenatural. Y en la próxima parte te voy a revelar algo que conectará todo esto de una manera que nunca habías visto. La relación entre la muerte de Pedro y Pablo
el calendario profético hebreo y el movimiento de las naciones que está por sacudir a Latinoamérica en los próximos meses. Y no es especulación, está escrito, está anunciado, pero pocos lo están interpretando. Si de verdad quieres prepararte para lo que viene, no te puedes perder lo que está a punto de revelarse. Quédate hasta el final del video, porque si te vas antes, te perderás lo más importante. Y mientras el mundo sigue avanzando sin pausa, ocupándose de sus propios asuntos, ciegos a lo que ocurre en el ámbito espiritual, el pueblo de Dios permanece en una encrucijada. Hay una generación entera que ha nacido en medio de la comodidad, de una fe sin confrontación, de un evangelio diluido que no menciona el juicio ni la urgencia de la salvación. Y es por eso que este mensaje debe ser anunciado con claridad, sin temor, con el peso que el cielo está derramando sobre nosotros. No puedes vivir como si nada estuviera ocurriendo. No puedes orar igual, no puedes congregarte igual, no puedes caminar igual, porque estamos a las puertas de una gran sacudida espiritual que cambiará el curso de las naciones. Y si tú eres un verdadero cristiano, Dios te está hablando directamente. Él te está diciendo: despierta, mi pueblo. Mira las señales. No ignores más el sonido de mi trompeta. El 29 de junio, día de Pedro y Pablo, no es una simple fecha litúrgica. Es una alarma divina, porque representa dos ministerios distintos que fueron asesinados por el mismo sistema. Un sistema que odia la verdad, que se disfraza de religión pero persigue la justicia, que adorna los templos pero crucifica a los profetas. Y hoy, ese mismo sistema está operando dentro de muchas iglesias. La comodidad ha reemplazado al quebrantamiento, el entretenimiento ha reemplazado a la adoración, la corrección ha sido sustituida por la tolerancia. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de todo esto? Que muchos cristianos sinceros no se dan cuenta, porque han sido adormecidos poco a poco, como una rana en agua caliente. No sienten que están en peligro, pero el enemigo no ataca con un rugido, ataca con susurros. Te dice que no pasa nada, te dice que ya estás bien, te dice que no necesitas cambiar. Y en ese susurro suave se oculta el veneno más letal, la indiferencia espiritual. Como lo he predicado durante toda mi vida, hay un momento donde Dios deja de tocar la puerta. Hay un momento donde la gracia se convierte en juicio. Y aunque Dios es amor, también es fuego consumidor. Muchos han hecho de la misericordia una excusa para el pecado. Muchos han malinterpretado la paciencia divina como permiso, pero el tiempo se está acabando. Lo digo con temor y temblor. Si no despiertas ahora, puede que no tengas otra oportunidad. Las trompetas están sonando. Los cielos están abiertos para los que claman, pero cerrados para los que se burlan. Hoy es el día para decidir de qué lado estás. Y no lo digo para que sientas culpa, lo digo para que abraces la redención. Porque mientras estás vivo, Dios aún puede cambiar tu historia. Pero debes responder, debes rendirte, debes quebrarte delante de la cruz. Escribe en los comentarios si sientes ese llamado dentro de ti. No te calles, no te escondas. Este canal está lleno de hombres y mujeres que, como tú, han sentido la necesidad de volver a las sendas antiguas, de dejar el ruido del mundo para escuchar el susurro de Dios. Déjalo escrito: Señor, despierta mi espíritu. Porque esa confesión puede marcar el inicio de tu nuevo caminar. Y porque cuando un creyente se atreve a decirlo en público, algo ocurre en el mundo espiritual. Yo he visto vidas transformadas por un simple acto de humildad, por un comentario, por una oración desde lo más profundo del corazón. No subestimes el poder de reconocer que necesitas volver. Y aún no he terminado, porque lo que viene a continuación es algo que el Espíritu de Dios ha estado revelando a los que buscan su rostro con ayuno y lágrimas. Existe un patrón en la historia bíblica que se repite en este tiempo. Cada vez que Dios preparó a su pueblo para un nuevo mover, hubo antes una muerte significativa. Y no hablo solo de muertes físicas, sino de muertes espirituales. La muerte de un sistema, de una estructura, de una manera de hacer las cosas. El martirio de Pedro y Pablo no solo marcó el fin de una era, sino que activó una nueva expansión del evangelio. Y lo mismo ocurrirá en estos días. Dios va a permitir que muchas cosas mueran para que su gloria vuelva a manifestarse. Ministerios que se creían firmes van a caer.
Iglesias que vivían de la apariencia serán expuestas, y solo los que estén escondidos en el lugar secreto permanecerán firmes. En la próxima parte de este mensaje voy a revelar el patrón profético que conecta el martirio de los apóstoles con los sellos del Apocalipsis. Hay una secuencia divina que está por cumplirse. Y si no la entiendes, podría ser arrastrado por el miedo, por la confusión o por doctrinas falsas. Pero si abres tus oídos, si te mantienes conectado, si permaneces hasta el final, vas a recibir claridad, fuerza, dirección. No te desconectes ahora, porque lo que voy a decir puede ser la llave que libere tu destino. Y aunque parezca que el mundo sigue su curso, que las ciudades laten, que los gobiernos se reordenan, que los mercados se mueven, por debajo de todo eso hay una realidad más profunda, más poderosa, más invisible, que solo los que han afinado el oído espiritual pueden discernir. Porque no estamos en cualquier momento, estamos en los umbrales de una transición, en la antesala de un juicio que comenzará no por los impíos, sino por la misma casa de Dios. Y eso no es una suposición, es escritura. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 Pedro 4:17. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Porque no se trata de un mensaje alarmista. Se trata de que el cielo está hablando y muchos aún siguen distraídos por lo terrenal. Y si no despertamos ahora, el mismo Dios que nos llamó podría cerrar la puerta que hoy todavía permanece abierta. El 29 de junio no es una fecha más, es una grieta en el tiempo. Es un eco del cielo recordándonos que dos de los hombres más usados por Dios no terminaron en palacios ni reconocimientos, sino en el martirio. ¿Por qué? Porque cuando vives en la verdad, el sistema te rechaza. Cuando caminas en fuego, el mundo intenta apagarte. Cuando portas un mensaje eterno, los oídos carnales no lo soportan. Y si tú dices seguir a Cristo, debes estar dispuesto a cargar con ese mismo rechazo. Ya no podemos levantar manos los domingos y vivir como el mundo el resto de la semana. Ya no podemos predicar la cruz sin cargarla, porque cada vez que la iglesia olvida su llamado al sacrificio, se vuelve tibia, mundana, irrelevante. Y eso, amado hermano, es lo que ha estado ocurriendo. Una generación distraída, confundida por falsos profetas, cómoda en templos bellos pero vacíos de presencia. Y Dios ya no lo va a permitir más. En este momento Dios está llamando a los que todavía lloran por lo que otros ignoran, a los que siguen clamando en las madrugadas cuando todos duermen, a los que no han doblado rodilla ante Baal, ni han vendido su mensaje por seguidores. Esta es la hora de los que entienden que el Evangelio no es una marca, es un mandato, que el fuego no es un show, es la evidencia de una vida entregada. Y tú que estás escuchando, si sientes que algo en ti se está estremeciendo, que este mensaje está tocando fibras que ya estaban adormecidas, entonces no ignores esa voz, porque no soy yo. Es el Espíritu de Dios llamando con ternura y con urgencia. No para asustarte, sino para posicionarte. No para acusarte, sino para vestirte de una nueva autoridad. Déjame saberlo en los comentarios. Quiero que escribas lo que sientes, sin filtros, sin miedo. Este canal se ha convertido en un refugio para muchos. Y tú puedes ser parte de ese remanente que se edifica mutuamente con palabras de vida. Escribe: estoy despierto, Señor, háblame. Porque cuando confiesas públicamente lo que estás experimentando espiritualmente, algo se activa. Y porque muchas veces el primer paso hacia la transformación es reconocer que necesitas dirección. Y aún queda más, porque hay un detalle que pocos han notado sobre el martirio de Pedro y Pablo que conecta directamente con los últimos días. Ambos murieron en Roma, centro del imperio, símbolo de poder, corrupción y control espiritual. En Apocalipsis, Roma se convierte en un arquetipo de la gran ramera, una figura que representa al sistema religioso mezclado con lo político, lo comercial y lo pagano. ¿Te suena familiar? Porque hoy, en pleno siglo XXI, estamos viendo cómo muchas iglesias se han prostituido con los valores del mundo, aceptando lo que antes era impensable, tolerando lo que antes se denunciaba. Y mientras tanto, los verdaderos mensajeros de Dios son silenciados, ridiculizados, expulsados. Pedro y Pablo no murieron simplemente como víctimas, murieron como señales.
como advertencias vivientes de que el sistema mundial nunca aceptará el verdadero evangelio. Y si tú estás dispuesto a predicarlo como ellos, debes saber que no serás popular, serás perseguido, pero también serás portador de gloria. Y en la siguiente parte voy a revelarte una conexión profética entre las 7 iglesias del Apocalipsis, el calendario hebreo y lo que ocurrirá en América Latina en los próximos meses. Hay una alineación que ya está ocurriendo. Los ojos de muchos están puestos en Israel, en Europa, en las guerras visibles. Pero hay una batalla invisible que se está gestando en los corazones de millones de creyentes latinos que sienten que Dios los está llamando a algo más. Y ese algo más será revelado. Será como una espada que corta, pero también como un bálsamo que restaura. Será el inicio de una nueva ola de avivamiento, pero solo para los que estén atentos. Y aunque muchos aún lo ignoren, el reloj del cielo no se detiene. Mientras los hombres siguen contando los días según su agenda, Dios marca los suyos con propósito eterno. El 29 de junio no es un número más en el calendario, es un testimonio sellado con sangre. Es un día donde el cielo recuerda que hubo hombres que no amaron tanto su vida como para evitar la muerte. Pedro fue crucificado boca abajo por no considerarse digno de morir como su Señor, y Pablo fue decapitado tras entregar su vida por el evangelio a los gentiles. Ambos, testigos vivos de que la verdad incomoda, la verdad divide, pero también la verdad libera. Y es ahí donde tú y yo entramos, porque si celebramos sus vidas, pero no imitamos su entrega, entonces no los honramos, solo los recordamos. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. No dijo que busques fama, ni reconocimiento, ni comodidad. Dijo que tomes tu cruz. ¿La estás tomando? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que otros evitaron? Porque en estos días finales, Dios no busca creyentes tibios que levanten las manos los domingos, pero nieguen su fe entre semana. Está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ser como Pedro y Pablo. Cartas vivas, ejemplos, columnas de fuego. Y el Espíritu Santo está llamando hoy con urgencia, porque sabe que el tiempo es corto, porque conoce que si no hay un despertar, si no hay un arrepentimiento verdadero, muchos se perderán mientras crean estar salvos. Haz una pausa y examina tu vida. No te distraigas con lo externo, no pienses en otros, mírate tú. ¿Has vivido para Cristo o solo para ti mismo? ¿Has obedecido su voz o has seguido tus planes, tus emociones, tus justificaciones? Muchos hoy están jugando con la gracia como si fuera una licencia para pecar, pero la palabra dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Romanos 6:1-2. La gracia es una puerta, pero también es una responsabilidad. Pedro escribió: sed santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:15. ¿Puedes decir hoy que estás caminando en santidad o simplemente en religiosidad? Es momento de responder. Y no solo con palabras bonitas, sino con decisiones que te marquen el alma. Escribe en los comentarios lo que el Espíritu de Dios te está hablando. Dilo con valentía. Este canal no es un show, es un altar. Y cada comentario que dejes puede encender fe en otro. Tal vez alguien leerá tu testimonio y se atreverá a regresar a casa. Tal vez tu confesión será el inicio de un nuevo caminar. No lo subestimes. Escribe: Señor, despiértame, corrígeme, transfórmame, porque si tú no lo haces ahora, ¿cuándo lo harás? Y presta atención, hay algo que quiero mostrarte que casi nadie está hablando. El libro de Apocalipsis no comienza con trompetas, ni con juicios, ni con bestias. Comienza con cartas, 7 cartas, 7 mensajes directos de Cristo a su iglesia. ¿Por qué? Porque antes de juzgar al mundo, Él examina a su pueblo, y uno de los mensajes más duros fue para la iglesia de Sardis. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:1. Qué fuerte, ¿no? Una iglesia que parecía viva por fuera, pero estaba muerta por dentro. ¿Cuántas iglesias hoy están en esa condición? ¿Cuántos creyentes aparentan fuego, pero ya no tienen altar? ¿Cuántos líderes están ministrando en automático, sin unción, sin lágrimas, sin pasión por las almas? Esta advertencia es real. Y la fecha del 29 de junio conecta con esas cartas porque ambas cosas señalan un mismo principio espiritual. Dios no tolera la apariencia sin fruto.
Pedro y Pablo murieron por un evangelio real. Tú y yo estamos viviendo en una generación que necesita ese mismo fuego. Pero si seguimos ignorando las señales, si seguimos aplazando la obediencia, llegará un momento donde será demasiado tarde. Porque el juicio no será anunciado con luces ni sirenas, vendrá de repente. Jesús dijo, vendrá como ladrón en la noche, Primul Tesalonicenses 5:2, y no te dirá cuándo. Solo sabrás que llegó cuando ya sea inminente. Y en la próxima parte de este mensaje voy a revelarte cómo las advertencias a las 7 iglesias están ocurriendo una a una en la iglesia latina de hoy. Y lo más impresionante, ¿cuál de esas 7 representa el estado espiritual en el que te encuentras ahora mismo? No es simbólico, es literal. Y si lo entiendes, puede cambiar tu vida. Y quizás has llegado hasta este punto sintiendo una mezcla de asombro y convicción, preguntándote si esto es realmente para ti. Permíteme decirte con absoluta claridad, si el Espíritu Santo te ha traído hasta aquí, no es casualidad, es un acto de amor, porque Dios, aún sabiendo lo que has hecho, lo que piensas, lo que escondes, aún así te sigue llamando por tu nombre. En Isaías 43:1 Él declara, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Puedes entender la magnitud de esa frase? El Creador del universo conoce tu nombre, y no solo eso, te reclama como suyo. No te está condenando, te está extendiendo su mano antes de que las puertas se cierren. Sin embargo, esta generación ha perdido el temor reverente. Hablamos de Dios como si fuera una opción más. Buscamos a Jesús cuando tenemos problemas, pero lo ignoramos cuando todo va bien. Nos arrodillamos por necesidad, no por devoción. Queremos que nos salve, pero no que nos gobierne. Y eso ha creado una fe superficial, frágil, carente de raíz. La palabra lo advierte claramente en 2 Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que muchos están disfrazados de cristianos, pero no han sido transformados por Cristo. Hablan en su nombre, pero no lo conocen. Asisten a la iglesia, pero su corazón sigue lejos. Y tú debes preguntarte con honestidad, ¿estoy viviendo una fe real o solo una fachada religiosa? El 29 de junio, día en que se conmemora el martirio de Pedro y Pablo, no es solo una fecha simbólica. Es una sacudida espiritual que trae una pregunta urgente del cielo. ¿Estás dispuesto a morir por la verdad que dices creer? Porque si no estás dispuesto a morir por ella, probablemente tampoco estés viviendo por ella. Cristo no vino a darte una vida cómoda, vino a darte vida eterna. Pero esa vida cuesta tu orgullo, tus ataduras, tus ídolos. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Quieres ser digno? Entonces toma tu cruz, cada día, aunque duela, aunque no te entiendan, aunque tengas que caminar solo. Ahora escucha con atención, porque lo que voy a compartirte puede cambiar tu manera de ver tu fe. Pedro, al final de su vida, escribió una carta a los creyentes, y en el 1 Pedro 4:12-13, dijo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Puedes creerlo? No dijo que te quejes, no dijo que huyas, dijo que te goces, porque el sufrimiento, cuando es por causa de Cristo, no es castigo, es honor. Es prueba de que tu vida está tocando las tinieblas, es señal de que no te has conformado a este mundo. Y si hoy estás en lucha, si estás siendo atacado por el enemigo, si sientes que estás perdiendo fuerzas, no es porque Dios te ha dejado, es porque Él está forjando tu carácter para algo mayor. Escribe en los comentarios, Señor, quiero ser hallado digno, porque hay una generación que se levantará con convicción, con pureza, con poder. No necesitarán plataformas, ni aplausos, ni aprobación humana, solo la unción de lo alto, y tú puedes ser parte de ellos, pero debes tomar la decisión, hoy, no mañana, hoy, como dice Hebreos 3:15, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No cierres tu espíritu, no apagues lo que Dios está encendiendo en ti. Este mensaje no es un discurso, es una flecha del cielo apuntando directo a tu alma, no para herirte, sino para salvarte.
En la siguiente parte vamos a descubrir una revelación sobre la iglesia de Laodicea, una de las 7 del Apocalipsis, y cómo representa a la gran mayoría de cristianos de este siglo. Veremos cómo su tibieza provocó náuseas en Dios y cómo eso se refleja en las decisiones diarias que tomas tú sin darte cuenta. También revelaremos un principio profético escondido en el nombre Laodicea, que ha sido ignorado durante siglos y que puede revelar el papel de la iglesia latinoamericana en los últimos tiempos. Prepárate, porque lo que viene es fuego puro. Quédate hasta el final del video, porque si te vas antes te perderás lo más importante. Pero si algo duele en este tiempo, no es la maldad del mundo, sino la indiferencia de muchos que dicen amar a Dios, pero ya no sienten su presencia. Porque no se trata solo de cuántas veces vas a la iglesia, ni de cuánto conoces de memoria los versículos bíblicos, ni siquiera de cuánto sirves. Se trata de si aún puedes llorar cuando escuchas su voz. Se trata de si todavía te arrodillas cuando nadie te ve. Se trata de si tu corazón sigue siendo un altar o se ha convertido en un escenario. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Y hoy esa palabra resuena como un martillo en medio de una generación que ha aprendido a hablar de Dios sin tener comunión con Él. Porque el enemigo no necesita sacarte de la iglesia para destruirte. Le basta con robarte la pasión, enfriarte el espíritu, hacerte pensar que estás bien solo porque sigues las normas. Pero Apocalipsis 3:16 nos da una advertencia estremecedora. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual no es un estado neutral, es una condición repulsiva delante del trono de Dios. Y el problema es que muchos están tan acostumbrados a convivir con su propia tibieza que ya ni la notan. Viven en una ilusión de espiritualidad, repitiendo palabras correctas pero sin poder, imitando lo santo pero vacíos por dentro. Y esa fue la condición de Laodicea. Una iglesia que se creía rica, autosuficiente, bendecida, pero estaba desnuda, pobre y ciega. ¿No es eso lo que vemos hoy? Iglesias llenas, pero vidas vacías. Canciones hermosas, pero almas en silencio. Multitudes encendidas por emociones, pero alejadas del fuego genuino del Espíritu. Y tú, que estás oyendo este mensaje, no eres uno más. No has llegado aquí por azar. El Espíritu de Dios te está buscando entre la multitud. Está escudriñando tu alma y diciéndote: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Este no es un llamado a ser más religioso, sino a ser más real, a volver al primer amor, a rasgar no tus vestidos, sino tu corazón. Porque si no lo haces ahora, tal vez luego ya no tengas la misma oportunidad. El tiempo de la gracia es una puerta abierta, pero no permanecerá así para siempre. Y hay algo más, algo que casi nadie ha predicado, pero que está escrito, esperando ser revelado. El nombre Laodicea no solo identifica una ciudad antigua, en griego significa el pueblo que se gobierna a sí mismo. ¿Te das cuenta? No es solo una iglesia tibia, es una iglesia independiente, una comunidad que ya no se somete a la autoridad de Cristo, sino que ha hecho de sus propias emociones, de sus propias ideologías y deseos, su nuevo evangelio. Y eso, amado hermano, es lo que está ocurriendo hoy. Predicadores que hablan más de autoestima que de santidad. Mensajes centrados en el hombre en lugar de en la cruz. Evangelios diluidos, diseñados para agradar a las masas, pero sin poder para salvar. Pablo lo advirtió con claridad en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y sin embargo, ahí están, millones siguiendo predicadores que jamás mencionan el pecado, que jamás llaman al arrepentimiento, que solo ofrecen promesas sin proceso. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escuchar la verdad aunque te incomode? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu ego para abrazar la cruz? Escríbelo en los comentarios si este mensaje está removiendo algo en ti. Dilo sin vergüenza. Este es un espacio donde el Espíritu de Dios está obrando. Declara públicamente: Señor, no quiero gobernarme a mí mismo. Quiero que tú gobiernes mi vida.
porque hay una fuerza poderosa cuando confesamos con la boca lo que arde en nuestro corazón. La palabra dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tu comentario no es solo un gesto, es un acto de fe. Es una señal en lo invisible. Es la forma de decirle al cielo: aquí estoy, despiértame, transfórmame, úsame. Y en la siguiente parte te voy a revelar una conexión sorprendente entre la advertencia a la Odisea y los eventos globales que están por desencadenarse en los próximos meses. Verás cómo los mensajes a las 7 iglesias son un mapa profético que nos está indicando dónde estamos en el reloj eterno de Dios. Pero no solo eso, también descubrirás qué iglesia representa el llamado final antes del arrebatamiento. Y si estás en ella lo sabrás. Pero si no estás, aún tienes tiempo de volver, aún puedes corregir tu rumbo. Tal vez estás escuchando todo esto y sientes que has fallado tanto que ya no hay oportunidad para ti. Tal vez el enemigo te ha convencido de que has caído demasiado lejos, de que has negado a Cristo con tus actos, de que ya no puedes volver. Pero escúchame bien, porque hay una historia que Dios quiere traer a tu memoria en este momento. Una historia que grita redención. Una historia que confirma que no importa cuán profundo hayas caído, si estás dispuesto a humillarte, Dios está dispuesto a levantarte. Estoy hablando de Pedro. Sí, Pedro, aquel que dijo con orgullo: aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. Mateo 26:33. Pero solo unas horas después, lo negó 3 veces. No una, no 2, 3. Y lo hizo con miedo, con cobardía, con maldiciones. Negó al Hijo de Dios frente a una simple sirvienta. ¿Te imaginas la vergüenza que sintió? Y sin embargo, no fue rechazado, no fue desechado. Jesús, luego de resucitar, fue a buscarlo. No lo ignoró, no lo expuso públicamente, lo restauró en lo secreto, lo miró con ojos de misericordia. Le preguntó 3 veces: ¿me amas? Juan 21:15-17. Una por cada negación. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de errores. Porque Jesús no construye su iglesia con perfectos, sino con quebrantados. Pedro, el que falló en el momento clave, fue el mismo que luego predicó en Pentecostés con poder. Y ese día 3,000 personas se convirtieron. Hechos 2:41. El mismo Pedro que lloró amargamente por su pecado fue el que sanó enfermos, caminó en señales y milagros y escribió cartas que hoy siguen transformando vidas. ¿Qué fue lo que lo cambió? El quebrantamiento, la rendición total, la presencia del Espíritu Santo. Pedro no se quedó en la culpa, no huyó de su error, lo enfrentó, se arrepintió, se vació de sí mismo y entonces fue lleno del poder de Dios. Y eso mismo puede ocurrir contigo. Sí, contigo que estás escuchando esto. No importa si has sido tibio, no importa si lo has negado, no importa si te has alejado. Si hoy decides humillarte y abrir tu corazón, el Espíritu de Dios puede volver a llenarte con fuego, con propósito, con autoridad. La palabra es clara: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. No es suficiente con sentir culpa. Dios no busca remordimiento, busca arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento verdadero, el cielo se abre, los ángeles celebran, el Padre corre a tu encuentro. Porque como dice en Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios no está esperando castigarte, está esperando restaurarte, pero no puede hacerlo si tú sigues escondido, si sigues justificándote, si sigues viviendo una doble vida. ¿Quieres ser como Pedro? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser usado por Dios en estos tiempos finales como una columna firme que no se doblega ante el miedo ni el pecado? Entonces haz lo que Él hizo. Vuelve a Jesús, no con máscaras, no con excusas, con lágrimas, con corazón sincero, y escribe en los comentarios: Señor, aunque te fallé, yo vuelvo a ti, restaura mi alma. Ese comentario puede ser el primer paso de tu nuevo comienzo. Puede ser el acto de fe que Dios estaba esperando para desatar sobre ti una nueva unción. Porque no es demasiado tarde. El reloj del cielo aún está contando, pero el día se acerca. Y escucha con atención,
porque en la siguiente parte del mensaje voy a revelarte lo que ocurrió en el mundo espiritual exactamente en el día en que Pedro fue crucificado. Lo que muchos ignoran es que hay una conexión directa entre el martirio de Pedro, la apostasía moderna y una advertencia profética que aparece cifrada en el capítulo 24 de Mateo. Nadie lo está predicando, pero está ahí, escondido a los ojos del mundo. Cuando lo entiendas, sabrás exactamente cuál es tu llamado, qué es lo que viene y cómo prepararte para no ser hallado dormido cuando el Señor regrese. Y ahora quiero que prestes mucha atención, porque lo que voy a decirte puede definir el rumbo eterno de tu alma. Hace unos minutos hablamos de Pedro, el discípulo que negó a Jesús, pero que luego fue restaurado y usado poderosamente por el Espíritu Santo. Pero Pedro no fue el único que cayó. Hubo otro que también fue escogido, otro que también caminó junto a Jesús, escuchó sus enseñanzas, presenció los milagros y fue enviado con autoridad. Me refiero a Judas Iscariote, sí, el traidor. Pero más allá del título, quiero que veas la raíz del problema. No fue la traición lo que selló su condena, sino su falta de arrepentimiento verdadero. Ambos, Pedro y Judas, cayeron en pecado. Uno lo negó, otro lo vendió. La diferencia fue la respuesta de su corazón. Pedro, al darse cuenta de su error, lloró amargamente. Lucas 22:62. Cayó de rodillas, no se justificó, no se escapó. Judas, en cambio, sintió culpa, pero no se volvió a Jesús. En su desesperación intentó devolver las monedas de plata, pero no buscó al Maestro, no pidió perdón, no clamó por misericordia. La culpa lo llevó a la desesperación y la desesperación lo llevó al suicidio. Mateo 27:3-5. ¿Te das cuenta? Ambos pecaron, pero uno buscó la restauración y el otro se hundió en la condena. Y esto es crucial para ti que me estás escuchando, porque todos hemos fallado, todos hemos pecado. Romanos 3:23 lo dice con claridad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que Dios está mirando no es si caíste, sino qué hiciste después de caer. ¿Te justificaste? ¿Te escondiste? ¿Endureciste tu corazón? ¿O corriste a los pies de Cristo como Pedro, clamando por perdón? Porque ese clamor es lo que activa la restauración. La palabra nos lo promete en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa promesa no era para Pedro solamente, es para ti, es para hoy, es para este momento. Pero si ignoras esta voz, si te acostumbras al pecado, si dejas que la culpa te silencie en lugar de dejar que el arrepentimiento te transforme, corres el peligro de terminar como Judas, cerca del Maestro, pero lejos de la salvación. Porque hay muchos que caminan entre los justos, pero su alma está apagada. Tienen apariencia de piedad, pero han perdido la esencia. Y por eso este mensaje es urgente, porque el 29 de junio no es una simple fecha religiosa, es un llamado profético, es una línea en el tiempo que separa a los que están jugando con Dios de los que están listos para ser usados por Él. ¿Y tú, de cuál grupo eres? ¿Eres Pedro o eres Judas? No me respondas rápido. Examina tu corazón, mira tus frutos. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te quebrante? ¿O estás endureciendo tu alma con excusas y rutinas vacías? Porque no basta con sentir culpa. La culpa sin arrepentimiento no salva, solo paraliza, solo consume, solo destruye. Pero la contrición verdadera, esa que nace de una convicción profunda y sincera, es lo que abre el cielo. Salmos 51:17 lo dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia al quebrantado, lo abraza, lo limpia, lo envuelve con gracia. Y si has llegado hasta aquí con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que algo se está removiendo dentro de ti, no lo ignores. Ese no soy yo, es el Espíritu Santo tocando tu alma. Está soplando sobre los huesos secos, está encendiendo lo que estaba apagado, está llamando a los que fueron olvidados, los que tropezaron, los que ya no creen en sí mismos. Es tiempo de volver, es tiempo de elegir el camino de Pedro y no el de Judas.
Es tiempo de dejar de jugar y empezar a caminar con decisión hacia el propósito eterno que Dios tiene para ti. Escribe en los comentarios: Señor, no quiero terminar como Judas. Hazme como Pedro. Restaura mi alma. Porque ese acto de humildad, esa confesión pública, puede marcar un antes y un después en tu historia. No calles lo que Dios está haciendo en ti. Hazlo visible. Deja que tu testimonio despierte a otros. Que tu decisión sea una antorcha para quienes todavía están en tinieblas. No estás solo. Somos muchos los que estamos volviendo al altar. Somos muchos los que estamos saliendo de la tibieza. Y tú eres parte de este despertar. Y escucha esto, porque en la siguiente parte vamos a revelar lo que dice el capítulo 24 de Mateo sobre la señal del Hijo del Hombre y cómo se está manifestando en los cielos sin que la mayoría de los cristianos se dé cuenta. Vamos a hablar de eclipses, de guerras, de terremotos y del juicio que está por venir. Pero sobre todo, te voy a enseñar cómo ser parte del remanente que Dios protegerá cuando el juicio caiga. Será revelador. Y no puedo avanzar sin que veas la inmensa relevancia de las palabras de Jesús en Mateo 24, porque todo lo que está ocurriendo, convulsiones políticas, temblores en la creación, señales en los firmamentos, no son simples titulares de prensa, son campanadas que confirman una tras otra que el reloj profético está marcando los últimos minutos. Él mismo dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será el principio de dolores. Mateo 24, 6 a 8. ¿Lo escuchas? No es la opinión de un analista, es la voz del Maestro advirtiendo con siglos de antelación lo que nuestros ojos están viendo hoy. Cuando la tierra gime con terremotos 7.0 que sacuden ciudades enteras, cuando las plagas modernas se multiplican a un ritmo vertiginoso y las naciones se estremecen en conflicto, no deberíamos sentir sorpresa. El cielo ya nos envió la notificación. Ahora mira hacia arriba. Lucas 21, 25 a 26 declara: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Acaso no vimos hace poco un eclipse que oscureció a naciones enteras a plena luz del día? ¿No hemos presenciado lunas rojas que aparecieron justo en noches de fiestas judías proféticas? Joel 2:31 lo había anunciado. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y Pedro lo ratificó en Hechos 2:20 cuando el Espíritu fue derramado. Cada fenómeno astronómico, cada alineación inusual no es azar. Es un versículo vivo parpadeando sobre nuestras cabezas para que nadie pueda decir: yo no lo sabía. Pero el problema es que la mayoría, incluso dentro de la iglesia, levanta la mirada un segundo, toma la fotografía perfecta para su red social y luego sigue viviendo igual, sin percepción espiritual. No han aprendido a leer el panorama completo, y Jesús advirtió que sería así. Como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y no entendieron hasta que vino el diluvio. Mateo 24, 37 a 39. El riesgo de esta generación no es falta de información, es exceso de distracción. Tenemos la profecía en la pantalla, la Biblia en la mano y aún así el corazón anestesiado. ¿Cómo evitar ese letargo que precede al desastre? Jesús dio la clave. Velad pues y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Lucas 21, 36. Velar no es paranoia, es discernimiento. Orar no es un pasatiempo, es supervivencia. Si los titulares del mundo te generan miedo, vuelve al Salmo 91 y recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra es tu zona de seguridad cuando todo se sacude. Ese abrigo es el escudo que neutraliza dardos de pánico. Quien decide refugiarse ahí no solo sobrevive, sino que brilla. Porque Dios no esconde a sus hijos para que tiemblen, los esconde para comisionarlos. Aquí es donde la promesa se encuentra con la responsabilidad.
Apocalipsis 7:3 describe a un ángel que clama: no hagáis daño a la tierra hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Lo notas? Antes del juicio total hay un sello de protección para un remanente fiel. Ese sello está disponible hoy. No depende de tu linaje, ni de tu denominación, ni de tu reputación en redes. Depende de un corazón que tiembla ante la palabra y se somete sin reservas. Un corazón que decide creer, obedecer y proclamar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Aun cuando el resto solo quiera entretenimiento religioso, déjame saber en los comentarios si sientes tu espíritu despertando con estas verdades. Escribe: estoy velando y orando para sellar tu compromiso públicamente. Tu testimonio puede sacudir a alguien que aún está dormido. Y recuerda, la fe viene por el oír, pero la obediencia nace cuando confiesas y actúas sobre lo que has oído. Hoy el cielo está tomando lista y tu nombre puede estar entre los que se cuentan como fieles. No calles este momento, transfórmalo en un altar virtual donde miles se unan para clamar juntos. Y aguarda, porque esto apenas prepara el terreno. En la próxima parte desglosaremos la alerta exacta que Mateo 24 vincula con la abominación desoladora y cómo los movimientos políticos actuales están alineando los últimos escenarios proféticos sin que la prensa secular lo reconozca. También te mostraré la estrategia práctica basada en Filipenses 4 y Efesios 6 para mantener tu mente firme y tu armadura intacta cuando la presión cultural se intensifique. Ahora bien, si has llegado hasta este punto, quiero que respires profundo y abras tu espíritu, porque lo que voy a revelarte ahora no es fácil de digerir, pero es necesario. En Mateo 24:15, Jesús pronunció una advertencia que muchos pastores modernos han ignorado por miedo a incomodar a su audiencia, pero que el remanente no puede darse el lujo de pasar por alto. Él dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora pregunto yo, ¿por qué Jesús usaría una referencia profética tan antigua como la de Daniel si no tuviera un peso eterno y actual? Porque lo que Daniel vio en sueños y Jesús confirmó en su discurso escatológico está comenzando a manifestarse ahora delante de nuestros ojos espirituales. La abominación desoladora no es simplemente un evento histórico, ni un símbolo muerto en las páginas del Antiguo Testamento. Es un espíritu que se infiltra lentamente en los altares, en los púlpitos, en los corazones. Es ese momento donde lo sagrado es reemplazado por lo superficial, donde se deja de predicar sobre el arrepentimiento, la cruz, el infierno, el juicio, y se empieza a edulcorar el mensaje para no perder audiencia. ¿Sabes qué dijo Dios a través de Isaías? Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Eso es exactamente lo que estamos viendo en muchas congregaciones. Mucho ruido, pero poca presencia. Mucha estructura, pero nada de fuego. Y eso, amada alma que me escucha, es una señal peligrosa. No ignores lo que está ocurriendo. Las naciones están siendo acondicionadas lentamente para que la verdad pierda valor, para que la confusión gobierne y para que los principios bíblicos parezcan anticuados, incluso ofensivos. ¿Te has dado cuenta? Ya no se puede hablar del pecado sin ser acusado de intolerancia. Ya no se puede defender el diseño divino sin que te etiqueten de retrógrado. Esto no es casualidad. Es una agenda espiritual global que avanza sin frenos hacia un punto de inflexión. Y ese punto será una gran caída, a menos que el pueblo de Dios despierte. Apocalipsis 3:2 lo dice de forma tajante: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué más necesita decir el Espíritu para que tomemos en serio el tiempo en el que vivimos? Y por eso el 29 de junio no es solo una fecha cualquiera, es un espejo profético, una oportunidad para examinar el corazón, para volver a la palabra, para mirar el cielo no como espectáculo, sino como señal. Hay creyentes que están esperando la trompeta sin haber afinado su oído espiritual. Hay iglesias que proclaman bendiciones mientras el juicio se aproxima como un rugido. ¿Y tú, vas a seguir jugando a ser cristiano o vas a encender tu lámpara como las vírgenes prudentes?
Recuerda la advertencia de Jesús en Mateo 25. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mateo 25, 8, 9. Es momento de llenar tu lámpara. Es momento de consagrarte, de orar con lágrimas, de leer la palabra como si tu vida dependiera de ello, porque depende de ello. Este mensaje no es para asustarte, es para despertarte, porque todavía hay tiempo, todavía hay esperanza, todavía hay gracia. Dios está hablando, está tocando puertas, está sacudiendo estructuras, pero lo está haciendo con amor, porque el Padre no quiere que perezcas, quiere que vivas. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Y si tu corazón está ardiendo ahora, si sientes que esta palabra fue escrita para ti, no calles. Escríbelo en los comentarios: Señor, despiértame, quiero estar preparado. Esa declaración pública puede ser el punto de partida para una transformación profunda. No subestimes el poder de confesar tu decisión. El cielo se mueve cuando un corazón se rinde. Y no estás solo. Somos muchos los que estamos volviendo. Los que hemos decidido no ser como los tibios de la Odisea, sino como los fieles de Filadelfia. Escribe, declara, únete. Porque este es un tiempo de alineamiento, de unidad, de guerra espiritual. Y no cierres este video todavía, porque lo que voy a revelarte en la siguiente parte tiene que ver con la conexión directa entre esta fecha, el despertar de un remanente en Latinoamérica y una cadena de eventos que están ocurriendo en Jerusalén justo ahora, bajo la superficie, sin que los medios lo muestren. Cuando entiendas lo que está proféticamente por desatarse en esa región y cómo nos afecta a nosotros, tu visión de lo que significa ser cristiano en este siglo cambiará para siempre. Y si todo esto ya está estremeciendo tu espíritu, déjame llevarte aún más profundo, porque lo que muchos cristianos no saben y lo que muy pocos pastores se atreven a predicar es que Jerusalén, la ciudad del gran rey, no solo es un punto geográfico, es el epicentro espiritual de los tiempos finales. Y no es casualidad que justo en esta década hayan comenzado a sonar nuevamente los rumores sobre la reconstrucción del tercer templo. No como una posibilidad distante, sino como una intención concreta, respaldada por movimientos políticos, líderes religiosos y grupos secretos que están preparando el terreno. Y esto, hermano, hermana, no es un juego, es cumplimiento profético, porque Daniel 9, Mateo 24 y Apocalipsis 11 coinciden en que el templo será reconstruido antes del retorno glorioso de Cristo, y muchos están dormidos. ¿Sabías que ya han preparado los utensilios del templo? Que ya han entrenado a levitas modernos, que ya tienen la vaca roja, como lo exige Números 19, lista para el sacrificio ritual de purificación. ¿Te das cuenta del nivel de precisión con que se están cumpliendo las profecías? Mientras la mayoría del mundo se burla, mientras los cristianos distraídos solo buscan mensajes motivacionales y conciertos espirituales, en Israel ya se respira el aroma de un altar que será encendido. Pero cuidado, porque ese altar será también el lugar donde el anticristo se sentará, haciéndose pasar por Dios, como lo advierte segunda a los Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No ves cómo se entrelaza todo? Las señales en el cielo, el debilitamiento moral, el resurgimiento de Jerusalén como centro espiritual, la persecución sutil contra los valores cristianos, todo apunta hacia una convergencia, una línea profética que se está trazando con cada noticia, cada decisión política, cada terremoto, cada eclipse. Y el 29 de junio no es un simple día para celebrar tradiciones religiosas vacías, es una alerta, es un código divino que Dios está permitiendo que se encienda para ver quién tiene ojos para ver y oídos para oír. Porque la mayoría no está discerniendo. Y si no discernimos los tiempos, corremos el riesgo de quedarnos atrás, de no estar entre los que, como dice Apocalipsis 14:4, siguen al Cordero por donde quiera que va.
Y aquí viene lo más urgente. ¿Estás tú preparado para discernir entre lo verdadero y lo falso? Porque lo que viene no será blanco o negro. Será una mezcla tan astuta, tan seductora, tan aparentemente piadosa que incluso los escogidos podrían ser engañados, como lo dijo Jesús en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso tienes que llenarte de la palabra, tienes que saturar tu mente con la verdad, tienes que orar como nunca antes, tienes que limpiar tu casa espiritual. No basta con ser simpatizante del Evangelio, debes ser un guerrero, una atalaya, un adorador con discernimiento. Y si algo dentro de ti está confirmando todo esto, si hay un fuego que se está encendiendo, te ruego que no lo apagues. Escribe ahora mismo en los comentarios: yo no quiero ser engañado, quiero seguir al Cordero. Hazlo, porque esa confesión es un acto profético. No lo estás haciendo solo por ti, estás marcando una línea, estás diciendo al mundo invisible: aquí hay uno que ha despertado. Porque créeme, el enemigo teme más a un cristiano despierto que a 1000 dormidos. Tú puedes ser parte de ese remanente, de esa generación que no se arrodilla ante el sistema, que no vende su alma por comodidad, que no intercambia su destino eterno por aplausos temporales. Y atención, porque lo que viene a continuación será aún más revelador. Vamos a hablar del papel oculto que América Latina jugará en el último despertar antes del arrebatamiento, y de cómo Dios está levantando en silencio profetas, evangelistas y voces como la tuya en medio del anonimato. Vamos a entrar en Isaías 60, en Zacarías 12, y en lo que realmente significa estar sellado por el Espíritu Santo en tiempos de oscuridad creciente. Lo que descubrirás puede transformar tu visión espiritual para siempre. Y es que muchos todavía no comprenden que lo que está por ocurrir no es simplemente un cambio político o social, es un viraje espiritual global. Una transición invisible para los ojos carnales, pero perfectamente visible para quienes viven conectados al Espíritu. El mundo está entrando en una fase de aceleración profética. Lo que antes tardaba décadas, ahora ocurre en semanas. Guerras que estallan de la noche a la mañana. Alianzas que antes parecían imposibles. Naciones enteras moviéndose como piezas en un tablero espiritual. Y todo esto tiene un solo propósito: preparar el escenario para la revelación final. Por eso Jesús dijo en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dijo que corriéramos a escondernos, dijo que miráramos hacia arriba, porque solo los que levantan la cabeza pueden ver lo que el resto ignora. Pero no podemos mirar al cielo si nuestra mirada está aún atrapada en los placeres de este mundo. Y aquí es donde quiero que me escuches con atención, porque esto no es para entretenerte, es para despertarte. El sistema actual ha sido diseñado para robar tu tiempo, distraer tu mente, apagar tu fe. Y si no estás firme, si no estás lleno de la palabra, si no estás en comunión constante con el Espíritu, entonces te será muy fácil ser arrastrado por la corriente. Por eso Pablo advirtió en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabes qué significa eso? Que habrá cristianos buscando solo lo que les gusta escuchar, no lo que necesitan oír. Y ese tiempo ya llegó. En este mismo momento, mientras tú ves este video, hay iglesias que han reemplazado el altar por una tarima de espectáculo. Hay predicadores que citan más a autores seculares que a las escrituras. Hay jóvenes que se saben todas las letras de adoración moderna, pero no conocen ni 5 versículos de memoria. Y eso, amado hermano, no es avivamiento, es apostasía disfrazada de relevancia cultural. La palabra dice en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si la casa de Dios no se limpia primero, ¿cómo esperas que el mundo vea la luz? La iglesia debe ser un faro, no un reflejo distorsionado del sistema. Ahora escucha, Dios siempre ha tenido un remanente, siempre. En tiempos de Elías, cuando parecía que todo Israel se había rendido ante Baal, el Señor le dijo:
me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Primera Reyes 19:18. Y en este siglo, tú puedes ser parte de ese remanente. No importa si no tienes título, si no tienes púlpito, si nadie te conoce. Lo que importa es que estés de rodillas en lo secreto, que busques su rostro con lágrimas, que no transijas con el pecado, que vivas en santidad aunque te cueste amigos, trabajo, reputación. Porque los verdaderos profetas no son aplaudidos por las masas, son perseguidos por su verdad. Escribe en los comentarios si tú sientes que eres parte de ese remanente. Di en voz alta: no doblaré mis rodillas ante este sistema. No tengas vergüenza. Hoy más que nunca, tu testimonio puede encender a otros, porque así como la apostasía se extiende como un fuego, el despertar del Espíritu también puede multiplicarse si encuentra corazones dispuestos. Y créeme, en toda Latinoamérica hay miles que están comenzando a escuchar el llamado. Hombres y mujeres simples, desconocidos, pero llenos de la presencia de Dios. Gente como tú, como yo, que no buscan fama sino verdad, que no persiguen títulos, sino propósito eterno. Y aquí quiero dejarte una clave poderosa que desglosaremos en el próximo video. La conexión entre el despertar del remanente en Latinoamérica y las 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis. Porque cada una de esas cartas tiene un mensaje específico para este tiempo. Lo que el Espíritu le dijo a Éfeso, a Sardis, a Filadelfia, tiene una aplicación directa para las iglesias de hoy. Y si aprendemos a leerlas con el discernimiento correcto, podremos ver con claridad dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo mantenernos firmes hasta el final. Pero no podemos seguir ignorando una verdad tan evidente. Cada día que pasa sin actuar, sin responder al llamado de Dios, es una oportunidad que no volverá. Y el 29 de junio, más allá de la tradición y del calendario, es un símbolo de esto, porque representa ese momento donde se marca una línea, donde se levanta una voz profética, donde Dios susurra con urgencia a su pueblo: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. No es una simple fecha, es una advertencia disfrazada de festividad. Es el clamor de lo eterno tratando de perforar el ruido de lo temporal. Y tú tienes que decidir si vas a ser parte de los que oyen o de los que ignoran. Hay un principio espiritual que está operando con intensidad en este tiempo. Todo lo que no se consagra será contaminado. Todo lo que no se rinde será corrompido. Por eso la tibieza espiritual es tan peligrosa. Jesús no dijo que prefería al impío antes que al tibio por casualidad. Dijo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Duro, sí, pero real. Y estamos en una generación donde muchos se autoproclaman cristianos, pero viven como si Cristo nunca fuera a volver. Gente que predica sobre el amor de Dios, pero jamás menciona su santidad. Hombres y mujeres que buscan ser aprobados por los algoritmos, pero han dejado de ser aprobados por el cielo. Y eso, hermano, hermana, es apostasía maquillada. El Señor no busca multitudes tibias, busca corazones rendidos. No necesita eventos llenos de luces, necesita rodillas dobladas en el secreto. No está impresionado por grandes producciones, sino por personas que digan como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? Porque eso significa morir a tus planes, renunciar a tu zona de confort, cargar la cruz y seguirlo aun cuando nadie más lo haga. Significa que quizás no tendrás el aplauso del mundo, pero sí el respaldo del cielo. Significa que serás criticado por muchos, pero conocido por aquel que sostiene el universo con la palma de su mano. Y quiero que mires este video no como un contenido más, sino como una convocatoria divina. Dios no necesita que lo sigas emocionalmente por 10 minutos. Necesita que decidas caminar con Él por el resto de tus días. No está buscando fans, está levantando un ejército. Un ejército que no teme hablar verdad en tiempos de mentira, que no se vende por fama ni por comodidad, que no negocia principios por aceptación. Gente como tú, si decides hoy no mirar atrás. Gente que diga: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Si eso arde en tu espíritu, escríbelo ahora en los comentarios. Di: estoy en pie para el ejército de Dios. No sabes cuántas almas podrían ser tocadas al leer ese testimonio tuyo. Y escucha esto con el corazón abierto.
En el próximo video vamos a descifrar cómo Apocalipsis 3 revela la condición espiritual de muchas iglesias en Latinoamérica y por qué Dios ha comenzado un juicio en su propia casa antes de hacerlo en el mundo. Vamos a hablar también de los falsos ungidos, los sueños manipulados y las plataformas disfrazadas de luz que en realidad están sirviendo al sistema del anticristo. Este no es tiempo para andar distraídos, es tiempo para vestirnos de guerra espiritual, para ponernos la armadura de Efesios 6, para pelear no por likes, sino por las almas de nuestra familia, nuestra nación, nuestra generación. Quédate hasta el final del video, porque si te vas antes te perderás lo más importante. Y déjame saber, ¿estás listo para escuchar lo que muy pocos predican sobre el juicio que empieza en la casa de Dios? ¿O prefieres que revelemos los 5 síntomas invisibles que están apagando el Espíritu Santo dentro de miles de iglesias? Escríbelo abajo, porque lo que viene será aún más revelador y solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Y ahora que has escuchado todo esto, ahora que tu corazón arde y tus ojos han sido abiertos, te hago una última pregunta, la más importante de todas. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Porque no basta con saber, hay que responder. No basta con emocionarse, hay que actuar. Porque como dijo el Señor en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hoy es el día para tomar una decisión eterna. Hoy es el día para dejar el miedo, la duda, la pereza espiritual y volver al altar. Hoy es el día para romper con todo lo que te ha mantenido dormido, atado, estéril. Porque te digo en el nombre de Jesús, si tú te levantas hoy, si decides consagrarte, si pones a Dios por encima de todo, algo va a comenzar a cambiar en tu vida. Vas a ver cómo lo invisible empieza a moverse. Vas a notar cómo tu discernimiento se afina, cómo tus oraciones vuelven a arder, cómo el cielo mismo responde a tu obediencia. Dios no está buscando perfección, está buscando entrega. Y si tú le entregas tu vida completa, no solo los domingos, no solo cuando todo va mal, Él hará de ti una llama viva en medio de una generación apagada. Pero si ignoras este llamado, si apagas la voz del Espíritu y sigues posponiendo el arrepentimiento, podrías llegar al 29 de junio sin darte cuenta de que has perdido la ventana de gracia que Dios te estaba dando. Porque hay fechas proféticas que marcan el inicio de procesos invisibles. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Y nadie que juegue con su palabra saldrá impune. Por eso, hoy más que nunca, tienes que estar firme, despierto, encendido. Escríbelo en los comentarios. Señor, despiértame antes que sea tarde. Deja tu testimonio ahí, porque cuando hablas, cuando confiesas públicamente, sellas en el cielo lo que Dios está activando en la tierra. Y otros, al leerte, también despertarán. Así se enciende un avivamiento, uno a uno, alma por alma, palabra por palabra. Pero esto que acabas de oír es solo el principio. Aún queda una verdad que cambiará tu manera de entender todo lo que viene. Aún falta revelar el misterio del remanente latinoamericano, el verdadero significado de la persecución silenciosa y la promesa oculta en Isaías 60 para los tiempos finales. No te lo puedes perder.